Cada día nos enfrentamos con distintas situaciones en nuestro diario vivir. Platiquemos con la psicóloga Patti M. Prada en Un Café con Patti. Un Café con Patti. Aquí en Tempranito. Ahora sí, Patti, pues el tema de hoy, un tema que les comentaba al inicio a los muchachos referente pues este tipo de trastorno y de estas personas que a veces a lo mejor no podemos entender y que decimos, pues, ¿por qué? ¿Qué le pasa si estaba muy bien, muy tranquilo y de repente como que algo explotó y se puso muy agresivo o empezar a decir cosas y su actitud cambió de repente? Trastornos explosivos. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Y quiénes más lo están padeciendo actualmente este tipo de trastorno, Patti? Gracias, Saúl. Cuando estamos hablando de las emociones como la ira, como el enojo, entonces tenemos que tener cuidado de no confundirnos si estamos realmente frente a un trastorno impulsivo intermitente, que es el nombre que en psicología se le da a esta clase de personas, o sencillamente son episodios de ira y de mal carácter o de enojos no controlados, pero que la persona fácilmente los puede controlar. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona tiene dificultades para controlar la ira y la agresividad y termina en episodios muy violentos donde tal vez arroja cosas, tira la puerta, dice palabras muy fuertes, pero ¿cuál es la diferencia con una ira normal? Es que esta persona realmente no lo puede controlar en el momento, y el detonante para esto puede ser cualquier cosa sencilla, que entonces ahí es donde a veces quedamos como sorprendidos o aterrados porque decimos, pero ¿por qué hizo eso si no era para tanto? O decimos, o sea, en mi caso yo no lo hubiera manejado tal vez de esa manera, no, lo que le dije fue muy sencillo, pero la persona no soporta lo más mínimo. Entonces es un trastorno que inicia terminando más o menos la adolescencia y empezando la juventud. No hay una causa justificada para decir, no, es que hizo tal cosa o tuvo tal trauma y realmente por esto le pasó, porque ninguno de los trastornos psicológicos conocemos una causa como tal, pero sí pueden haber existido traumatismos, golpes, una persona que haya sufrido trastorno de hiperactividad, tal vez va a estar sufriendo también este trastorno explosivo intermitente, o una persona que también podemos hablar de dónde se crió, de el entorno o el ambiente familiar, si tuvo padres agresivos, si fue una persona que en su ambiente el área social era muy agresiva, si fue víctima infantil o de padres agresivos, va a ser una persona que va a sufrir este trastorno. Y yo quiero decirles a todos, hay que aprender a diagnosticar o a darnos cuenta para poder acudir a un profesional, porque esta persona va a necesitar tratamiento. Entonces, no es la persona que sencillamente está de mal carácter y ya, no, es la persona que explota muy mal. Y hay otro ingrediente más, Flor y Saúl, sobre esto, es que la persona que le pasa esto después se siente muy avergonzado y se siente, empieza a pedir perdón y dice, no, ¿por qué lo hice? Es muy diferente al que premeditadamente hace las cosas o al que tiene mal carácter. La persona que sufre el trastorno explosivo intermitente es la persona que va a sentir después remordimiento, arrepentimiento, y va a decir, ¿por qué lo hice? Así es, Patti. Fíjate que, no sé, Flor, por ahí, Jonathan, David, que estamos en el programa compartiendo ahora a la distancia, Patti, tú, ahora yo estoy en mi casa, pero viendo, yo creo que todo mundo hemos identificado a una persona, o a lo mejor si nos ponemos a meditar, de repente hemos tenido ese tipo de reacciones aún nosotros, a lo mejor no al grado de que ya se haya convertido en un trastorno, pero sí, yo creo, Patti, si tú nos pudieras explicar esa parte, ¿crees que pueda ser el inicio de algo que a lo mejor está empezando a fluir en nosotros y no nos damos cuenta? ¿Cómo empieza o cómo la persona puede detectar eso?
Ahí es donde te estaba contando de que no lo podemos confundir con el mal carácter o personas que sencillamente le llamamos enojonas, ¿no? Que todo el tiempo es muy diferente. Esta persona que tenga un trastorno explosivo intermitente quiere decir que más o menos por semana tiene 2 a 3 episodios de una ira descontrolada o desproporcionada. O sea, hay que analizar, porque tú y yo hemos estado enojados muchas veces. Todos los que estamos aquí, los que están en cabina, los que estamos escuchando, todos hemos tenido un episodio de ira alguna vez en la vida. Es muy natural. La ira, el enojo son emociones básicas de los seres humanos y nos vamos a enojar porque por las injusticias, porque algo no nos gustó, porque nos trataron mal, pues tenemos que reaccionar, porque si estamos vivos vamos a reaccionar. Pero la persona que tiene esta clase de trastorno que hace parte de los trastornos de impulso, de compulsión, entonces es la persona que va a explotar por cualquier cosa, algo sencillo, y su explosión es exagerada, es de el que va a tirar cosas que no aguanta, y luego ¿qué le pasa? Va a venir con arrepentimiento, a decir, mira, lo siento mucho, perdóname, yo no sé por qué lo hago, no debía hacerlo. Entonces hay que mirar en casita, esposas, esposos, hijos, hay que analizar a la persona qué le está pasando, hay que mirar cómo son sus reacciones. Si le pasa de 2 a 3 veces por semana, sucede cuando no debería haberlo hecho, no hay una causa justificada y la persona se puso así, es cuando quedamos como en esta expresión, como aquí qué está pasando. Entonces es cuando debemos buscar ayuda. En ese momento recomiendo, por favor, no tratar de calmar a la persona, no tratar de ni de discutir, a la persona se le deja quieta, porque él en sí en el momento su cerebro no está respondiendo normalmente. O sea, no es lo mismo la ira de una persona que no tenga esta clase de trastorno que de esta persona, porque es que los neurotransmisores a él no le funcionan. Hay una causa también orgánica o biológica que a veces puede ser que este paciente no tenga suficiente serotonina y entonces necesitan el tratamiento, un medicamento que le pueda ayudar para ya sería un tratamiento farmacológico para subir los niveles de serotonina y que pueda pues llegar a tener una vida un poco mejor, más normal, más tranquila. Y sí se consigue cuando nosotros buscamos ayuda profesional. Quiero decirles que a veces también esto lo satanizamos o en la área espiritual lo espiritualizamos mucho y a veces no es un espíritu, a veces no es falta de carácter, a veces es que la persona le falta serotonina, le falta este neurotransmisor y por eso la persona reacciona de esta manera. Por eso hay que prestar atención y hay que llevar a un profesional que nosotros con preguntas, con análisis, con algunos tests nos damos cuenta si realmente es un trastorno o es un manejo de mal carácter y podemos ayudar igual en cualquiera de las dos circunstancias, pero si es de mal carácter pues no vamos a tomar ningún fármaco, sencillamente con una terapia cognitiva conductual vamos a poder ayudar a la persona en el control de la ira o del enojo. Así es, Pati, yo creo que cada vez más vemos que desde muy pequeños de alguna manera están presentando ya un tipo de este trastorno. Vemos a los niños agresivos, Flor, no sé si a ti te ha tocado, Jonathan, David, ver de repente en un centro comercial o aún hasta, no se me asusten, pero dentro de una misma iglesia, el niño que está siempre agresivo hasta con el papá, con la mamá, con el hermanito. A mí me tocó ir a una boda y era el hijo de alguien que andaba por ahí. Oyes, la boda, en verdad ese niño se encargó de destrozarla por todo lo que andaba haciendo, agarraba el mantel, lo jalaba y andaba enojado que porque él se quería subir a un caballo porque eran un rancho. Y yo dije, ¿cómo puede ser que los papás no se dan cuenta que este niño necesita ayuda? Porque tenía como 6, 7 añitos. Estaba muy chiquito, muy simpático el niño,
pero agresivo, Pati, al más no poder, dándole patadas a la mamá, traía botas, y yo decía, ¿cómo el papá no hace nada? O sea, ¿qué pasa con este tipo de reacciones? Desde ahí el niño puede ya empezar a presentar principios, o simplemente eso no se le puede llamar un trastorno explosivo. Es que se puede confundir, por eso debemos agotar recursos. Yo siempre invito a los padres y en las relaciones interpersonales de pareja y todo, a que agotemos recursos. Tal vez con los niños es más fácil que con los adultos, porque pues los niños están pequeños y nosotros podemos llevarlos, quieran o no quieran. Ya con un adulto, cuando las relaciones de pareja hay que convencer al cónyuge de que asista tal vez a terapia, de que busque ayuda, pero hay que agotar recursos, porque sí puede ser rebeldía, pero muchas veces esos comportamientos los catalogamos y los etiquetamos todos en una rebeldía, y a veces no es que el niño o que el adulto esté siendo rebelde, sencillamente sus neurotransmisores no trabajan, no hay serotonina. Entonces, así como el nivel de azúcar se baja y necesita ayuda médica, así como la presión se sube y necesita un medicamento, una pastillita que lo ayude a nivelar, asimismo necesitamos a veces un medicamento que ayude. Esos son en casos ya severos como del trastorno impulsivo intermitente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo recomendar? Si tú ves que los episodios son muy seguidos en un niño, el comportamiento que me acabas de describir de este niño es exagerado, cómo papá y mamá no pudieron controlar la situación. Entonces, cuando es rebeldía, con educación y con buenos principios y valores y todo, el niño va a mejorar, no va a necesitar ninguna terapia. Pero cuando ya podemos también estar viendo aquí un poquito algo de espiritual, en ese caso que me hablas, si un niño ve videojuegos, cosas violentas, va a reaccionar violentamente, sería otra de las maneras de podernos dar cuenta y los padres prestar atención y pues quitar de su acceso a los niños esa clase de programas, de juegos o cosas así. Pero también podemos contemplar el que mi niño o mi pareja o algún familiar esté presentando un trastorno explosivo intermitente. Entonces, para esto tienes que visitar un psicólogo o un psiquiatra que podamos con hay pacientes que solamente con la terapia, con psicoterapia van a estar bien, no necesitan el medicamento y podemos ayudarlos con esa terapia conductual, con habilidades de manejo de las situaciones estresantes, ayudándole a buscar salidas para que él pueda tener otras alternativas en los momentos que inicia, porque ellos, cuando el paciente empieza a sentir como que empieza a acalorarse su cabeza y como que ya me va a dar y no lo puede controlar, pero si trabajamos con ellos en terapia va a poder empezar a controlar y no pasar al siguiente episodio de agresividad donde rompe y tira cosas y daña a muchos, y esto le trae consecuencias en sus relaciones interpersonales y hasta puede perder su trabajo, puede perder su hogar, porque no todo el mundo se va a aguantar una situación de estas, y a veces hay hogares que se han perdido. Muchas veces decimos, la persona dice, bueno, yo lo quería o yo la quería, pero no aguanté su agresividad y tuve que salir de ahí, y tal vez hubiera podido llevar a una terapia y haber mejorado la situación. Entonces hay que prestar atención para no confundirnos si es una rebeldía, si es algo espiritual o si realmente es un trastorno. Por eso hay que acudir a un profesional. Ok, Flor, yo no sé si tú quieras comentar algo. Jonathan, David, por allá. Sí, acerca de lo que estamos ahorita comentando, ¿verdad? El trastorno explosivo intermitente, de lo que hablaba nuestra amiga Pati Prada. Gracias, Pati. Fíjate que hace algunos días estaba también viendo por ahí por redes sociales un video donde una mamá obviamente está con su niño en la parada del bus. Y el niño pateaba a la mamá, le pegaba a la mamá, le arrebataba el teléfono, hacía tantas cosas el niño. Y llegó a una persona a la parada de lo que viene siendo el bus y le dice a la mamá, ¿por qué dejas que el niño te esté golpeando? Y la mamá, así muy jovencita ella, y se queda así como en shock por lo que le está diciendo la otra persona de color. Y le dice, déjame hablar con tu niño. Y la señora así sabiamente empieza a hablar con el niño y el niño se empieza a calmar. Dijo, ¿sabes en qué radica? Dice que tu niño sea agresivo. Dice que tú primeramente no le marcas un respeto a tu hijo.
tú no lo has enseñado a respetarte. Dice, por eso el niño es de esa manera. Y yo creo que desde la cuna debemos de enseñar a nuestros hijos a tener control de ellos mismos, a enseñarles a nuestros hijos que cuando están llorando, sí, o sea, sí los cargamos, los amamos y los apapachamos, pero yo creo que desde la cuna empecemos a nuestros hijos a que ellos entiendan de que hay tiempo para todo, pero que también debe de haber un respeto para papá y mamá. Así es. Yo también estoy contigo, Pati. Yo no sé si nos quisieras agregar algo, y si no, pues te agradecemos. Excelente el tema, excelentes recomendaciones, y sobre todo yo creo que siempre poner, como tú lo has dicho ya y siempre lo repites como pastora también, Pati, el poner la confianza en nuestro Dios. Ya lo comentaste, no satanizar todo, pero de alguna manera también a través de la oración hay victoria y hay sanidad también para este tipo de personas. Amén. Así es, Saúl, y lo que estaba comentando Flor es muy interesante porque totalmente lo que tú me acabas de expresar es una rabieta, es una pataleta, no tiene nada que ver con el trastorno. Son niños que les falta esa educación, que les falta valores, que falta que papá y mamá usen la autoridad divina, esa autoridad que Dios nos ha dado para enseñar a nuestros hijos. Entonces hace parte de la educación. Ahí no estamos hablando de un trastorno, porque el niño definitivamente lo que está haciendo es una pataleta. Es muy diferente a cuando se presenta el trastorno, que es un periodo ya agresivo, pero que la persona luego siente dolor y remordimiento y todo. Entonces son cosas muy diferentes, y las dos son tratables, pero papá y mamá pueden trabajar con educación sin necesidad de llevar al niño a una terapia, sino a veces hay que llevar al adulto a terapia, al papá, para enseñarle, no al niño. Entonces, gracias por escucharnos esta mañana. Feliz de estar con ustedes. Voy a tomarme mi cafecito y esperando algún día esos mazapanes y esos chocolaticos. Claro. Gracias, Pati. Y salud a la distancia. Disfruten su café y yo disfruto mi tecito. Recuerden, a las 11:30 de la mañana en Univisión, en edición digital, Pati Prada siempre compartiendo un tema muy especial, y a las 8 de la noche tómate otro cafecito y al atardecer con Pati. Bendiciones, Pati. ¿Sabe qué vamos a hablar hoy? Dependencia emocional, así que los espero. Gracias, Pati. Bendiciones. Gracias, amiga. Bueno, continuamos con más, chicos. Nosotros vamos a celebrar vida.